Martxoak 8, 8 emakume. Bizkaiko Eleizeak 8 emakumeren konpromisoa autortu gura dau. Yo como médico lo que ha pasado es que he trabajado más, he trabajado con más carga, con más presión, con más carga asistencial, pero realmente mi entorno de trabajo, que es la emergencia extrahospitalaria, no se ha visto modificado más que en la manera de hacerlo, ¿no? En la manera de prevenir, de cuidarse y todo esto, ¿no? Este año ha cambiado fundamentalmente el reconocimiento, la puesta en valor del sistema sanitario público y de los trabajadores sanitarios como parte fundamental, ¿no?, de la sociedad. Pues hemos tenido que compaginar esas dos cosas, ¿no? La tarea propiamente del servicio religioso en el orden más sacramental y luego pues adaptar mucho el acompañamiento. Buru belarri hasi ginen lanean gure beste familia salbatzeko. Ze bai, eurek gure familia dire. Lehenengo eta behin hasi ginen konfinamentu bategaz. Konfinamentua bat egin gendun, 15 egunekoa. Horren ostean jarraitu dugun ekipoagaz, buru belarri lanien kontingentziko planak prestatzen, protokoloa prestatzen, gure pertsona nagusiek salbatzea izen zen gure helburua. Ha cambiado mucho en el sentido de, al principio, pues a mi marido le detectaron cáncer en el hígado y sin remedio, ni operación, ni no había ninguna solución, ni quimio, ni nada. Después, pues una vez aquí, pues también, a ver, era triste no poderte dar ni un abrazo, ni con la familia, ni con nadie, ni podían venir a estar conmigo, nadie. Pero bueno, luego ya, cuando ya empezamos a abrir esto, la ilusión de preparar la iglesia, de preparar que podía venir a todo el mundo pues, con un aforo reducido. Egia esan ahalegindu gara ahalik eta normalen mantentzen gure ekintzak, baina bai asko pentsa behar izen dugu, zelan antolatu taldeak, ze espaziotan parte hartu, ze espazio gela eta horrelako eremuek zelakoak erabili, batez bere kontuan eukinda euren egoera bere aldatu eindala, eta gure aukera edo gure helburu edala euren aizialdiko denpora era errezenean aprobetxatzeko eta era osasuntzuenan aprobetxatzeko bai. Los momentos vividos han sido complicados y todavía son complicados. Clase por clase estuvimos identificando casos que creíamos, por lo que teníamos, por los datos que teníamos, que podían estar dentro de esta vulnerabilidad. Y creamos un grupo donde hacíamos de mediadores. Identificamos las necesidades, pero necesidades terribles, que yo nunca hubiera pensado, básicas. Justo ni joan nintzen aste bat lehenago, hemen eutsi zuten ostiralean eta ni astelehenean joan nintzen Keniara. Orduan ni joan nintzen bertara hezkuntza proiektu bat aurrera eramateko. Baina azkenien ikastolak edo ikastetxe horiek itxi zituzten, orduan umiek bai etxera bueltatu behar izan ziren, jokatu ginen beste proiektu baten dela ambulantzia mobila. Kotxakin joten ginen eta bai begiratzen ginuen zelan dauzen emakumeak, umiek, pertsona nagusiek eta horrelakoa. Lo que hacemos es dar de comer a las personas que están apuntadas a este comedor, les servimos la comida, intentamos que se sientan un poco como en casa. Es venir a casa a comer, hoy estáis invitados a casa a comer. Ahora que no podemos sonreír con la boca porque no se nos ve, sonreír con la mirada, con gestos, con las palabras, ese acercamiento creo que es de agradecer, lo notan y ellos lo agradecen mucho. Ha sido un año duro para todos, ¿no? Y el estar encima tan cerca del sufrimiento y de vivir tan en primera fila pues, lo que está suponiendo el COVID en muchas vidas, pues te hace replantearte muchas cosas, ¿no? Y yo creo que sobre todo
pues me ha hecho valorar mucho la fortuna de tener, pues de ser una persona con fe, ¿no? Eta derrepentien nire bizitza eta gizartearen bizitza dana pantesan hankaz gora. Eta derrepentien dana ikusi naben paralizatu egin zala. Nire bizitza personala, gizartea eta dana. Nire bizitzan beti eukido jainkoa gogoan. Eta nire momentu gogorretan beti ipindot nire bizitza beran eskuetan. Eta orain pentsena ben, hau momentu hau ez dela izango gitxiago. Lo que yo siento sí, ha cambiado todo. Pero es que ahora estoy reafirmada en 3 cosas. La primera, que somos muy vulnerables. Otra de las cosas es las personas. Y por último, nosotros como equipo, nosotros como personas, como amigos, nosotros damos muy poquito, y recibo tanto en este mundo, recibo regalos, todos los días, pero muchísimos regalos. Ha sido el año que yo creo que he necesitado todo esto más en mi vida, he necesitado tirar más de mi parte creyente, porque era muy fácil caer en la desesperanza y en la decepción del ser humano, ¿no? Del comportamiento humano en muchos casos. Y ha habido que tirar de ahí para saber ver la otra parte, porque ha habido partes malas, ha habido partes muy buenas en el sentido de la solidaridad y el verdadero comportamiento heroico, ¿no? Que no es el de película, sino el que pasa desapercibido a diario porque es de bajo perfil. Eta niri pertsonalki bai lagundu dost beste perspektiba baten ikusten garai hau, perspektiba honetan neure buruari eta neure buruan pasetan diren gauzei purbet gehiago entzun eta ikusten zelan lagundu neure burua eta lagundu nik sentitzen dutenetik beste pertsona bat. Creo que mi cambio es más a nivel emocional. El ver tanta necesidad alrededor, tantas personas con problemas sanitarios, económicos, yo creo que formamos parte de una comunidad y se sostiene la comunidad precisamente por ese entramado social del que todos formamos parte, ¿no? Y entonces hay que devolver a la comunidad algo de lo que también la comunidad te aporta a ti. Claro, ni hasieran neukan pentsamendu bat zerbait egingo nuela eta gero kriston aldaketa izan zen eta ikusi nuen zelan pertsonak ez dien hor geratzen etende, baizik eta mugitzen dira, joeten dira bizitza ez dakit irabastera eta indar asko dekote eta ez dakit, ikustea zelan nahiek bizitzari aurre egiten dioten, ez dakit, oso baliagarria izan da, eta gero bai emakumeen boterea bai asko eragindu dit, ze haiek uste dute ez dekotela botererik, baina die tribuko indartsuenak, orduan nik ez dut ezebez egin, baina haiek nigan gauza pilo bat egin dituzte eta asko ikasi dut haiengaz. Me conformo con ser una bombillita que esté encendida siempre. Para la gente que me necesita, que pueda ayudar, que me pida algo, que pueda estar ahí siempre, siempre. Esa es mi gran fe, mi gran ilusión y mi gran esperanza y mi gran alegría, que hay que vivir, hay que vivir. Martxoak 8, 8 emakume.